¿Podemos salirnos, huir de la presencia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es posible huir de la presencia de Dios si Dios llena toda la tierra, todo el universo? Y donde quiera que andamos, allí Dios nos ve. Pero hoy vamos a ver qué significa huir de la presencia de Dios. Quédate y explora conmigo qué significa huir de la presencia de Dios. Muy bienvenidos. Dios te bendiga. Espero que seas bendecido, prosperado y estés en victoria. Vamos a tener una respuesta a esta pregunta. Antes quiero invitarles, como en todos los videos recientes, para cada sábado el ayuno y la oración. Este ayuno y oración es con el propósito que se rompan todas las cadenas de maldición o de maldad en nuestra vida y en nuestras generaciones. Cada sábado, comenzando a las 6 de la mañana, concluyendo, depende de ti, puede ser a las 2 de la tarde, o a las 4 de la tarde, o a las 6 de la tarde. Es un ayuno en el cual no se come ni se bebe nada. Estás invitado. Siempre pongo en la comunidad de este canal el anuncio para cuando vamos a tener el ayuno. Y lo estamos teniendo todos los sábados. Así que deseo que te unas a esta comunidad y que tengas el deseo de experimentar lo que es consagrarnos a Dios, todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu y mente. También los invito a que se suscriban al canal, que comenten y también compartan los videos. Así que comenzamos. ¿Qué les parece? En la Biblia encontramos personajes que huyeron de la presencia de Dios. Y muchas veces por todas estas expresiones, personas creen que hay una controversia o una contradicción en lo que dice la Biblia, cuando dice que nadie puede huir de su presencia. Y luego dice que las personas, estas que vamos a mencionar ahora, huyeron de la presencia de Dios. Hay algunos términos que se escriben en las Escrituras que muchas veces no tenemos conocimiento de esos términos, de cuándo los escribieron, cómo los escribieron, por qué los escribieron, qué vocabulario usaron. Yo he leído acerca de por lo menos 3 personajes en las Escrituras. Probablemente hay más, pero yo me puse a leer acerca de estos 3 personajes que dice que huyeron de la presencia de Dios. Y uno de ellos, que es un personaje que es nuestro mayor enemigo, es Satanás. Dice la palabra del Señor que un día, esto se encuentra en Job, en el capítulo 2, el versículo 7 al versículo 10. Hay cosas que usted y yo no entendemos que suceden en el área espiritual, porque nosotros vemos lo físico. Pero dice la Escritura que un día los hijos de Dios se reunieron. Usted sabe que Dios es el eterno, el Rey del universo, el creador de todo, de todas las cosas y todas las criaturas. Así que dice que todas las criaturas, los hijos de Dios, se reunieron y tuvieron esa reunión. Si usted puede quizás estudiar acerca de los libros hebreos, puede usted darse cuenta de todos esos temas que nosotros ignoramos, porque no están en nuestra historia, nuestra cultura, pero en ellos sí tienen conocimiento de todas estas cosas. Los hijos de Dios se reunieron y también estaba Satanás. Entonces Dios en la reunión habló, le dijo: ¿no habéis considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Es temeroso, es apartado del mal y practica la justicia. Satanás le dijo a Dios: bueno, Job no te sirve de balde. Él te sirve porque lo ha llenado de bienes, de riquezas, y aparte de todo eso, pues también lo tienes cubierto, lo tienes rodeado para que nadie lo toque. Entonces Dios le dijo a Satanás, bueno, le dio el permiso para que tocara a Job. Esto
es parte de la historia, pero lo que yo quiero que usted y yo nos enfoquemos es que dice en el versículo 7 al 10 que Satanás, entonces salió Satanás fuera de la presencia de Dios, y también dice que hirió a Job con una sarna maligna. Qué terrible, hermano, qué terrible es lo que hay fuera de la presencia de Dios. No en la posición física, sino la posición espiritual. Este es el primer personaje. Yo quiero que usted vaya poniéndolo en su memoria, en su mente, y lo recuerde. Vamos al segundo personaje que estaba yo leyendo, y esto está en Génesis, en el capítulo 4 y el versículo 16. La Biblia habla que habían dos hermanos, Caín y Abel, que eran los hijos de la primer pareja, Adán y Eva. Creo que para todos es conocido la historia de estos dos hermanos, cómo Caín se deshizo de su hermano Abel. Vino Dios y confronta a Caín. ¿Por qué Caín destruye a Abel? ¿Por qué? Porque Caín tenía envidia de su hermano, porque Dios había visto con agrado la ofrenda de Abel. Así que Caín se llenó de envidia, de amargura, de enojo. Cuando Dios confronta a Caín, Caín no se arrepiente. Al contrario, cuando Dios le pregunta por su hermano, le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que andar guardándole los pasos a mi hermano? Caín tenía una postura de rebeldía, no de humildad, ni tampoco de arrepentimiento. Y Dios entonces lo reprende. Y en ningún momento en esta escritura vemos que Caín se arrepiente o se humilla. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue que salió Caín de la presencia de Dios. ¿Te has puesto a pensar entonces? ¿Sería posible que Caín saliera de la presencia de Dios? ¿Que Satanás saliera de la presencia de Dios? Si Dios llena toda la tierra. Lógicamente, si lo vamos a ver en un sentido físico, en un sentido material, podríamos decir que no podemos salirnos de esa presencia de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ir a verlo cómo sí podemos salir de la presencia de Dios en un sentido espiritual. El tercer personaje que vemos en esta historia es a Jonás. Jonás, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, que Dios lo llama para que vaya a predicar a Nínive, para que Nínive se arrepienta. ¿Por qué? Porque Nínive era una población con muchos habitantes, 500,000 de habitantes o más, y eran terribles, eran hostiles, no tenían misericordia con los demás. Entonces Dios dijo, no, vamos a destruir Nínive, pero Dios nunca manda un juicio sin antes mandar una oportunidad para arrepentimiento. Le dice a Jonás, ve a Nínive y adviérteles que Nínive será destruida de aquí a 40 días, para que tuvieran oportunidad de arrepentimiento y convertimiento. ¿Pero qué hizo Jonás? Jonás no quiso ir a Nínive. ¿Qué hizo entonces? Dice que salió y huyó de la presencia de Dios. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Jonás no los amaba porque los ninivitas habían hecho cosas terribles por su pueblo. Lejos estaba de Jonás el deseo o el anhelo de que Dios perdonara a Nínive. Por esa razón Jonás se va. Jonás tenía un corazón lleno de amargura, lleno de dolor, lleno de rencor. Amados hermanos, yo veo en los tres personajes están las mismas características. Satanás estaba lleno de envidia de Job. ¿Por qué? Porque Job era bendecido, Job era prosperado, a Job Dios lo tenía cuidado en gran manera. Así que Satanás envidiaba a Job, odiaba a Job. Vemos que también Caín, las mismas características. Tenía envidia, tenía enojo, tenía rencor. Salió de la presencia de Dios. Jonás tenía rencor, tenía amargura, enojo.
salió de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de lo que significa huir de la presencia de Dios? A raíz de todo esto que hemos visto, podemos decir que se sale de la presencia de Dios cuando hay amargura, cuando hay enojo, cuando hay envidias, cuando hay rencores. Eso no nos permite estar en su presencia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Dios anhela siempre el bien para nosotros, y desde el momento que nosotros somos diferentes a Él, no estamos en ese acuerdo con Él. Por lo tanto, no podemos estar disfrutando o estar en comunión o armonía disfrutando su presencia. Esto es lo que significa estar fuera o huyendo de la presencia de Dios. Que cada vez que nosotros tenemos esa tendencia de amargura, de envidia, de enojo, de rencor, de desear el mal a las demás personas, estamos lejos de la presencia de Dios. Estamos huyendo de la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios no hay nada bueno. Vemos lo que Jonás experimentó. Se encontró después en un problemón, en oscuridad dentro del vientre del pez. Físicamente no podemos escapar a otro planeta, en todo lugar está Dios, pero espiritualmente es bien fácil huir de su presencia. Así que espero que este tema, como usted lo quiera llamar, lo haya ministrado, ¿verdad?, a usted, y nos sirva a todos para siempre tener presente que cada vez que descendemos en el cual no estamos de acuerdo con lo que Dios dice, hemos huido de su presencia. Bien, hermanos, que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, y yo te espero en mi próximo video.